Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy ya estamos a miércoles, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Hoy tenemos ciencias naturales. Ayer tuvimos lengua, ¿no es cierto? La evaluación estaba muy fácil, ¿verdad? Ya, hoy tendremos igual la evaluación de ciencias naturales. Ya, miremos qué temitas tendremos el día de hoy. ¿Se acuerda que nosotros ya habíamos visto? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se le viene rapidito? A ver, a la mente, ¿qué temitas miramos? Muy bien. Primero miramos, ¿no es cierto?, el agua, la fórmula, los estados, ¿se acuerda? Y luego miramos el aire, también sus características, su fórmula, ¿se acuerda? Muy bien. A ver, ¿cuál era la fórmula del agua? Muy bien, H2O. ¿Cuáles eran sus estados? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. ¿Qué más era el agua? Era un disolvente universal porque casi todas las cosas se disolvían. Y también, ¿qué más era el agua? No tenía forma, ¿no es cierto? Se adaptaba al envase en que se lo ponía. ¿Y qué pasaba con el aire? Muy bien. ¿Cuál eran los componentes de gases del aire? Muy bien. El nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y otros gases. Muy bien. Me alegro mucho, ¿no es cierto?, que les haya quedado claro. ¿Ya cuánto era de nitrógeno? Muy bien, era el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% del dióxido de carbono y otros gases. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuáles eran las características? ¿No es cierto? Inodora, incolora, insípida, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Pero tenía peso, ¿no es cierto? El aire tenía peso y ocupaba un lugar en el espacio. Muy bien. Ahora miremos cuál será nuestro nuevo temita en ciencias naturales. Mucha atención, por favor. Muy bien, ¿no es cierto? Ahora hacemos un pequeño repaso y ahora vamos a ver el suelo, ¿no es cierto? Como en todo, vamos a conocer ahora de qué se trata, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora qué características, de qué está compuesto el suelo, para qué sirve el suelo, en qué usamos, ¿no es cierto? Y cómo está conformado. Vamos a conocer un poquito más acerca del suelo. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido? Vamos a conocer, observemos el gráfico, muy bien. Ya, ¿qué ha sido el suelo? Muy bien, dice que el suelo es la capa más superficial de la Tierra, aquella que podemos observar a simple vista y donde el ser humano realiza todas sus actividades cotidianas, como sembrar las plantas, cuidar los animales, construir viviendas y carreteras, ¿no es cierto? Entonces, la parte superficial donde usted camina, donde usted juega fútbol, ¿no es cierto? Donde usted se acuesta a jugar en el césped, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte superficial, donde usted puede mirar, caminar, ¿no es cierto? Ya, muy bien, entonces ha sido el suelo, la capa superficial, la de arriba, la que usted puede ver, la que usted puede tocar, ¿no es cierto? Donde ve las flores, donde ve las plantas, donde les ve a los animalitos, todo, ¿no es cierto? Muy bien, conozcamos un poquito más de qué se trata, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a ver las características que tiene el suelo. ¿Ya? Dice que el suelo se formó hace millones de años a partir de la destrucción de rocas, ¿no es cierto? Porque al inicio era una roca, pero con el pasar del tiempo, por la lluvia, por el viento, ¿no es cierto?, las rocas se fueron
destruyendo. Entonces se fue formando la tierra donde usted ahora puede sembrar, ¿no es cierto? Dice que también la tierra es donde habitan miles de organismos, como bacterias, hongos, lombrices, ¿no es cierto? Todo lo que usted puede observar habita en el suelo. Imagínese desde una bacteria que usted tiene que ver con microscopio hasta lo más grande, ¿no es cierto? Todos ellos habitan en el suelo. También dice que sobre la tierra, ¿no es cierto? El suelo está sobre los continentes, ¿no es cierto? A los que llamamos tierra. ¿Se acuerda cuando usted miraba el globo terráqueo y todo? Muy bien, todos esos continentes, entonces todos esos se llaman tierra, ¿no es cierto? Porque el continente América, Asia, Europa está sobre la tierra. También dice que el suelo, ¿no es cierto?, es el soporte, ¿no es cierto?, de la vida en la tierra. Imagínense, sin el suelo, ¿dónde estuviéramos, no es cierto? ¿Qué pasaría si no hubiera el suelo? Imagínense ustedes, ¿qué sucedería si no tendríamos el suelo? ¿Qué pasaría? Estuviéramos, ¿no es cierto? A lo mejor no existiéramos, estuviéramos volando, no sé. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ya, muy bien. Ahora, como todo, veamos, conozcamos un poco más acerca del suelo. Ya sabemos qué es el suelo. Algunas características, ¿no es cierto? Ya, conozcamos un poquito más. Muy bien. Como en todo, ¿se acuerda la composición del aire? ¿Se acuerda la composición del agua? Ahora conozcamos, ¿no es cierto?, lo que es la composición del suelo. Ya solo les adelanto de que el suelo tiene dos componentes. Un componente orgánico y un componente inorgánico. Muy bien, ahora vamos a conocer de qué se tratan estos dos componentes. ¿Qué es el orgánico y qué es el inorgánico? Usted ya se le vino a su mentecita, ¿verdad? Miremos si tiene razón lo que se le vino a su cabecita, que era orgánico y que era inorgánico. Conozcamos un poquito más. Muy bien, entonces el suelo tiene dos componentes. Ahora empecemos por el componente orgánico. ¿Qué será el componente orgánico? Muy bien, tenía razón lo que usted pensó. Dice que el componente orgánico proviene de la descomposición de animales, vegetales, ¿no es cierto?, formando el humus o mantillo. ¿Sí sabe qué es el humus? Muy bien, esa tierra negra, ¿no es cierto? Es como un nutriente, como un abono, como vitamina para poner en las plantitas. Eso es el humus. Y acuérdese, dice que el componente orgánico proviene, acuérdese bien, de la descomposición de animales y vegetales, ¿no es cierto? Todo cuando usted ha visto, a veces pasa por algún lugar y hay algún perrito que se ha muerto y está oliendo feo, ¿se acuerda? Entonces eso, ¿no es cierto?, está descomponiéndose. Y también cuando caen las hojas o algunos vegetales que a veces botamos en el suelo, ya eso al descomponerse y al unirse, ¿no es cierto?, la descomposición de animales y vegetales, se forma el humus. Digamos que la vitamina, ¿no es cierto?, el nutriente para las plantas, ¿no es cierto? Ya, vamos a ir conociendo un poquito más. Ok, ahora ya vamos a ver qué es el componente inorgánico. Muy bien, ya sabemos el orgánico, viene de animales y plantas, ¿no es cierto? Muy bien. De seres que tenían vida y ya
al morir, ¿no es cierto?, entran en descomposición. Ahora el inorgánico, en cambio, ¿qué viene? Proviene de la desintegración o destrucción de rocas, lo que constituye un soporte mineral. Mire usted, igual que las personas, también el suelo necesita de un, ¿no es cierto?, soporte mineral de vitaminas, ¿no es cierto?, minerales, así como nosotros también. ¿Se acuerda? Muy bien, muy bien. Entonces miremos un ejemplo. Puede ser la arena, la arcilla, el limo, ¿no es cierto? Mire usted, esos son los componentes inorgánicos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? A ver, ¿cuáles han sido los componentes del suelo? Dos componentes. ¿Cuál era? El componente orgánico y el inorgánico. El orgánico es la destrucción, de la o descomposición de los animales y de los vegetales, plantas, hojas, ¿no es cierto? En cambio, el inorgánico así proviene de la desintegración o destrucción de las rocas, ya por acción del aire, del viento, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿cuál puede ser? La arena, la arcilla, el limo, ¿no es cierto? Entonces es por la destrucción de estas rocas se va formando la arena, se va formando la arcilla y el limo. Entonces, ¿qué ha sido? El componente inorgánico. Muy bien, ya hasta aquí ya sabemos qué es el suelo, características del suelo. ¿De qué está compuesto el suelo? Ya vamos a ir avanzando un poquito más. Muy bien, ahora en cambio vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo está formado. Ya sabemos la composición. Ahora dice que el suelo está formado por capas u horizontes. Si se le viene a la mentecita, capas, ¿no es cierto?, como pisos, el de más arriba, el de más abajo, el de más abajo, el de más abajo. Conozcamos cuáles son esas capas u horizontes, ¿no es cierto? Dice que, que las capas u horizontes se formaron como resultado de la evolución, ¿no es cierto? Los suelos están constituidos por diferentes horizontes individualizados por sus características físicas, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a qué tiene, ya vamos a ir viendo qué, digamos, nutrientes o qué partes de las plantas, ¿no es cierto?, está compuesto. ¿De qué se trata y cuántas capas u horizontes está formado? Ya, entonces el suelo ha estado formado por capas u horizontes, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo a los materiales, de acuerdo a sus características, tiene cada capa, ¿no es cierto? Es como en un pastel, arriba está el chocolate, más abajo la masa, ¿no es cierto? El sabor a naranja, más abajo si usted le puso mermelada, de acuerdo a sus características. Entonces lo mismo, miremos qué pasa con las capas u horizontes del suelo. ¿De qué características está formado cada capa? Muy bien, hasta aquí, ¿no es cierto?, a simple vista. Primerito, por favor, observe el gráfico, ¿ya? Observe el gráfico. Usted tiene ahí 1, 2, 3, 4, 5 capas. Está formado de más capas, pero nosotros vamos a ver los principales, ¿no es cierto? Más adelante, usted si puede, irá conociendo un poco más. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a simple vista, a ver el 1. Si ve, se le conoce como el horizonte O. Acordarás, como el horizonte O. Ya es la parte superficial del suelo, formado por vegetales y animales, ¿no es cierto? Donde está el humus bruto, ya que aún no se ha dañado, no se ha destruido. Ese constituye el horizonte O.
usted puede ver dónde están las flores, donde usted camina, ¿no es cierto? Donde ve a las hormiguitas andando. Ya, ese ha sido el horizonte O. Muy bien, ¿dónde están los vegetales? ¿Dónde están los animales? ¿No es cierto? Y el humus en bruto, dice, sin todavía transformar. Luego, usted observe el número 2. ¿Qué mira ahí a simple vista? Muy bien, usted está observando, ¿no es cierto?, unas raíces. ¿De qué serán esas raíces? Sí, de las plantas, ¿no es cierto?, que traspasan, que están en el horizonte O. Entonces, el número 2 ha sido el horizonte A. Acuérdese, es la zona rica en materia orgánica. Ya en la descomposición, aquí se encuentra el humus elaborado. ¿Se acuerda de los componentes orgánicos por la destrucción de animales y plantas? Mire a dónde va, al horizonte A. Ya, entonces dice que el horizonte A es rico en materia orgánica. Mire usted, hasta ahí llegan donde se ven las raíces de los árboles. Ese es el horizonte A. Ahora miremos el 3. Mire usted el gráfico. ¿Qué se le viene a su mentecita? Veamos el horizonte B. Dice que aquí está formada por materia orgánica e inorgánica. O sea, orgánica, entonces por un poco de humus, ¿no es cierto? Inorgánica, en cambio, está mezclado, ¿no es cierto?, ya por la roca, ya por componentes de los minerales. ¿Se acuerda cuando miramos en la composición de orgánica e inorgánica? Entonces aquí está la mezcla de los dos componentes en el horizonte B. Aquí ya está formada por materia orgánica e inorgánica. Bajemos un poquito más. Usted ya va observando, ¿no es cierto? Ahí se veían unas rocas más grandes en el horizonte C. En cambio ahí dice que está formada por fragmentos de roca madre. Ya no orgánica ni inorgánica, sino ya está formada por fragmentos de roca madre. Solo inorgánica, solo partículas de la roca, ¿no es cierto? Ahora miremos el horizonte D. Dice, ya usted observa, ¿no es cierto?, unas rocas gigantes. Entonces esa es la roca madre, sin alterar. Esa todavía aún no se ha destruido, ¿no es cierto? Hasta ahí no ha llegado el agua o el viento, ¿no es cierto?, para que lo pueda ir destruyendo. Entonces en el horizonte D está la roca madre. Mire usted las principales capas que hemos visto. El horizonte O, ¿no es cierto?, es la parte superficial. El horizonte A es la zona donde está formada de materia orgánica. Mire usted, el horizonte O, la parte superficial. El horizonte A es la zona rica en materia orgánica, ¿no es cierto? Ahí se encuentra el humus. Ya en el horizonte B, aquí está formada la mezcla de materia orgánica e inorgánica en el horizonte B. Y en el horizonte C ya está formada, en cambio, por fragmentos de roca madre. Y el horizonte D ha sido la roca madre. ¿Se ve? Muy bien. Y usted ya puede, ¿no es cierto?, observar y darse cuenta facilito. Horizonte O, la parte superficial. Horizonte A, compuesta de materia orgánica. Ahí están el humus, los minerales, ¿no es cierto?, las raíces de las plantas. En el horizonte B está formada por materia orgánica e inorgánica. Aquí hay una mezcla. En el horizonte C, por fragmentos de roca madre. Y en el horizonte D está compuesto el suelo por roca madre. Mire usted, ¿no es cierto? Estas han sido las capas u horizonte, las 5 capas principales. No se vaya a olvidar.
horizonte. O, A, B, C, D. Muy bien, conozcamos un poquito más acerca del suelo. Muy bien, como en todo, ¿se acuerdan? El agua, el aire, ¿no es cierto? También usábamos, tenían diferentes usos. Igual, el suelo también tiene diferentes usos. Mire usted, primerito dice que se usa como soporte vegetal. ¿Qué es eso? Para la agricultura y la ganadería. Imagínense si no tuviéramos el suelo, ¿dónde realizamos esta actividad? También, ¿qué quiere decir soporte urbano? Para fabricar las estructuras como edificios, fábricas, casas, departamentos, canchas de fútbol, imagínense canchas de básquet. Si no hubiera el suelo, ¿dónde lo podríamos, no es cierto, fabricar todo esto que nosotros necesitamos? ¿Dónde viviríamos nosotros? ¿Dónde caminaríamos si no hubiera el suelo? Imagínense, entonces, otra manera de usar el suelo también sirve para desplazarse, para caminar. Si no, ¿dónde estuviéramos nosotros caminando? ¿Dónde viviéramos? Otro uso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hacen desde la superficie. A ver, ¿qué se le viene a su mentecita? A ver, muy bien, para jugar, para correr, todas las cosas que usted puede hacer, ¿no es cierto? Ya, entonces mire usted, también así como el agua, así como el aire, ¿no es cierto? También el suelo tiene sus usos. Muy bien, ahora ya conocemos los usos. Ahora conozcamos un temita más acerca del suelo. Muy bien, ahora, ¿qué función cumple el suelo? Muy bien, ¿no es cierto? En el suelo, él sirve para regular el clima. Mire, muy bien, el ciclo de los nutrientes, ¿no es cierto? Muy bien, para hábitat para los organismos, sino dónde vivieran. ¿Qué función sirve? Ya funciona para que vivan los organismos, ¿no es cierto? Para regular las inundaciones, ¿no es cierto? Hay partes altas, partes bajas, ¿no es cierto? Entonces le ayuda. También la función tiene como fuente de productos farmacéuticos, recursos genéricos, todo lo que usted puede realizar, ¿no es cierto? Las funciones con lo que el suelo aporta, la función, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de servicios, ¿no es cierto? Dice, sirve como base para las infraestructuras humanas. Otra función, suministros de materiales de construcción, ¿no es cierto? La arena, el ripio. Otra función, como una herencia cultural. Otra función, suministro de alimentos, fibras y combustibles. Si no tuviéramos el suelo y no sembráramos, ¿de dónde sacamos los alimentos? ¿No es cierto? También dice que sirve la función del suelo. Otra función es la retención del dióxido de carbono. Dice, ¿no es cierto? Retención. Otra función, purificación del agua y reducción de la contaminación del suelo, ¿no es cierto? Entonces, mire usted qué función cumple, ¿no es cierto? Mire estas funciones tan importantes, ¿no es cierto? Espero que les haya quedado claro este temita. Todavía nos falta un poquito más conocer, pero eso será en otra clase. Hasta aquí lo importante es que usted sepa qué es el suelo, ya sabe, ¿no es cierto? Es la parte superficial donde usted camina y realiza todas sus actividades, ¿no es cierto? La composición, ¿de qué estaba compuesto el suelo? De materia orgánica, de materia inorgánica. Características que tenía el suelo, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las características? ¿Se acuerda? Muy bien, donde usted realizaba la agricultura, donde todo eso, ¿no es cierto? Acuérdese qué características, ¿no es cierto?, tenía.
Otra tenía el suelo también, ¿cómo estaba compuesto? Pues por capas u horizontes, ¿no es cierto? Ya conocimos los principales, que eran 5. El horizonte O, donde usted caminaba, el horizonte A, donde estaba la materia orgánica, el horizonte B, donde estaba combinado materia orgánica e inorgánica, el horizonte C estaba compuesta por fragmentos de roca madre y el horizonte D estaba compuesta por roca madre directamente, ¿no es cierto? ¿Para qué usaba el suelo? ¿No es cierto? Los usos del suelo, las funciones que cumple el suelo. Muy fácil, ¿no es cierto? Ya, como le digo, luego seguimos en otra clase conociendo un poquito más acerca, ¿no es cierto?, del suelo. Ya por ahora espero les haya quedado claro este temita, y para reforzar, ¿no es cierto?, trabajaremos igual en una actividad de refuerzo sobre el tema del suelo. Ya espero les haya podido ayudar con el temita. Mis preciosos, ahora vamos a reforzar un poquito más el contenido con un video. Mucha atención, por favor. ¿Qué es el suelo? Cuando paseamos por el campo, a veces pisamos sobre terrenos mullidos y llenos de vegetación, y otras veces sobre terrenos más duros y con rocas. En cualquier caso, lo que pisamos es el suelo, que cubre gran parte de la superficie de la Tierra. El suelo es la capa superficial que cubre la Tierra y sirve de soporte para los seres vivos. En el suelo hay seres vivos como plantas, pequeños animales y organismos microscópicos que descomponen los restos de otros seres vivos. ¿Cómo se forma el suelo? El suelo está formado por trozos de rocas, minerales, agua, burbujas de aire. Cuando los fragmentos procedentes de las rocas se mezclan con estos componentes, se forma el suelo. En el suelo se distinguen varios tipos de componentes. Los componentes sólidos, como son restos de seres vivos y restos minerales que proceden de las rocas, como arena, limo o arcilla. El componente líquido, que es el agua con las sales minerales que lleva disueltas, y el componente gaseoso, que se trata de aire atmosférico, aunque con dióxido de carbono y otros gases introducidos por los seres que habitan en el suelo. La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años. El suelo se forma a partir de las rocas, que se disgregan hasta convertirse en arena o arcilla. Sobre este suelo crecen las plantas y viven los animales. ¿Cuáles son los usos del suelo? El suelo es fundamental para las personas porque es el lugar donde cultivamos las plantas que necesitamos como alimento. En el suelo habitan seres vivos que utilizamos para alimentarnos, obtener materiales, medicamentos, etc. Del suelo extraemos las rocas y los minerales, y es el lugar en el que construimos nuestras casas. El temita de hoy, ¿no es cierto? El suelo. Ya espero les haya quedado claro. Si hay alguna duda, volvemos a mirar el video y reforzamos realizando una actividad en el texto que yo le enviaré por Idukai. Que tengan un lindo miércoles, que pasen bien y mucha suerte en la evaluación. Les quiero mucho. Nos vemos el día de mañana.